Esta es la noticia que acaba de salir. El juez del Supremo cita como investigado al fiscal general por la filtración, hay que recordar la causa, la filtración del correo del novio de Ayuso, o intentando perjudicar a un adversario político filtrando datos de su pareja, es decir, llegando a ejercer prácticas susceptibles de ser consideradas de extorsión y mafiosas para perjudicar a un adversario político. Nicolás Maduro, Benito Mussolini, funcionaban de la misma manera con este tipo de prácticas mafiosas. Maduro sigue funcionando y lo estamos viendo. No es muy diferente el intento de crear perjuicios a un adversario político cancelándolo, tal como lo hace Maduro, que como se podría haber hecho en caso de confirmarse que esa fuese la intención a través de este tipo de prácticas. Todas estas prácticas de matonismo asociada a la manipulación, etcétera, con todo ese estilo de formas de tratar de cancelar, erosionar, eh, perjudicar al adversario político a través de estas prácticas que, repito, son susceptibles de ser consideradas mafiosas. El sanchismo no difiere mucho del chavismo, sobre todo el chavismo de Maduro, que es aún más ortodoxo en el uso de estas mismas prácticas. En Venezuela iniciaron con cosas así, sencillas, usando precisamente instituciones que Maduro había colonizado, la fiscalía, por ejemplo, y poco a poco llegando a cuestiones cada vez más escandalosas, a las que pero la sociedad venezolana se iba normalizando, se iba acomodando poquito a poco, como la rana en una olla en la que el agua inicia a ponerse a punto de ebullición, poquito a poco. Ella nota que el agua se pone más caliente, más caliente, más caliente, pero como que siendo por grados, ¿no? Esa forma de incrementar, ¿no? Estas prácticas perversas se van normalizando poquito a poco, ¿no? Hasta llegar al punto en el que hemos llegado, en el que en las elecciones pasadas se inhabilitó a determinadas personas para que no fueran adversarios políticos directos. María Corina Machado iba a ser la aspirante para la oposición, pero como iba a ganar las elecciones, podría ganar las elecciones, entonces la inhabilitaron. Se buscaron a través del uso del fiscal del Estado una forma de atribuirle un cierto delito por el que al final se la inhabilitaba para cargos públicos. Se buscó entonces otra candidata, otra Corina, de hecho, que fue también inhabilitada por otras cuestiones, hasta llegar a Edmundo González Urrutia, ahora presidente de Venezuela, que no ha podido juramentar, ¿no? Porque, bueno, Edmundo no era un tipo que parecía que podía arrastrar masas, ¿no? Pues estas prácticas que tratan de eliminar, ¿no? o poner trabas a los adversarios políticos, a erosionar su imagen o impedirles, ¿no? Al final, a través de la creación de problemas a los que se tienen que dedicar la posibilidad de estar en las mejores condiciones para ser rivales políticos, es una práctica que está iniciando a adquirir el sanchismo. Y más peligrosa aún si a esta práctica se añaden reformas como la que quiere perpetrar Pedro Sánchez con esta propuesta de ley que ha presentado el PSOE para archivar todas las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, que incluye la imposibilidad de abrir procesos como los que se han abierto contra, precisamente contra quién, contra Begoña Gómez, contra David Sánchez, su hermano, y contra el fiscal general del Estado. Es decir, que todo esto, con esta reforma, ni siquiera sería un juicio, ni siquiera estarían imputados. ¿Por qué? Porque uno de los cambios que proponen todas estas reformas es que quien investigue o quien instruya los casos sea el fiscal, que depende del fiscal general del Estado y no un juez, que depende de los jueces, ¿no? Entonces, esto permitiría al fiscal y por tanto al gobierno controlar qué tipo de delitos se investigan y qué no se investiga. Una vez aprobada esta ley, tendrá un carácter retroactivo, es decir, permitirá cerrar todas aquellas investigaciones en curso
que han sido abiertas precisamente a través de ese procedimiento. Es decir, que en el momento en el que esta ley entre en vigor, prescribirá, no, prácticamente se quedarán nulos todos los juicios y todas las causas judiciales que afectan a Begoña Gómez, a David Sánchez, al fiscal general del Estado, etcétera, etcétera. Fíjate cómo poquito a poco el sanchismo inicia a convertirse en madurismo, matonismo, no solo tratando de utilizar prácticas que podrían ser susceptibles de ser consideradas mafiosas, sino de además utilizar el BOE, es decir, la legislación, el poder legislativo, para legislar a favor del gobierno y a favor de la perpetuidad de Pedro Sánchez, la neutralización de todas aquellas cuestiones que podrían provocarle un deterioro a nivel de imagen o incluso una habilitación en la eventualidad de que él quede como imputado. Y los jueces inician a pedir ayuda. Esta noticia también es reciente. La Asociación Mayoritaria de Jueces pide a la Unión Europea intervenir tras la propuesta judicial del PSOE. La APM entiende que la proposición de ley de los socialistas es un nuevo ataque al Estado de Derecho. Y aquí tenemos la carta con la que la APM está pidiendo al Parlamento Europeo su intervención. Es decir, se inicia a pedir a Europa que intervenga contra este ataque al Estado de Derecho, tal como en Venezuela se están dando cuenta que no pueden derrocar a Maduro de manera alguna, están iniciando a pedir la ayuda a Estados Unidos. Y esto es grave. Es grave que un país no tenga mecanismos propios para frenar este avance progresivo, cada vez más rápidos, a pasos agigantados, hacia un régimen autocrático. Podemos leer la carta, que es cortita, y dice lo siguiente. Voy a ver si la puedo compartir así, un poquito más grande. Estimados compañeros, bueno, este es el encabezado de la Asociación Profesional de la Magistratura, 13 de enero de hoy. Como sabéis, el pasado viernes, día 10 de enero, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica que denomina de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. La proposición, lo voy a poner aquí, la proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción, malversación de caudal público, cohecho, tráfico de influencia, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales, favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinadas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas. Obviamente se refiere, entre ellas, a la del fiscal general del Estado. La reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas. Además, pretende la inclusión de una nueva causa de abstención, recusación de jueces y magistrados que sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara. Básica para la confianza de los ciudadanos en la justicia. Sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica. Por tanto, una norma, una reforma en este sentido que trata de silenciar y coaccionar o arrinconar, amedrentar a los jueces. Por ello, y esto es gravísimo lo que tenemos aquí, por ello, hoy hemos dirigido sendos escritos a doña Roberta Metsola, que no es nada más y nada menos que la presidente del Parlamento Europeo, y a doña Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresando nuestra preocupación por lo que entendemos es un nuevo ataque al nuestro Estado de Derecho, solicitando su intervención. Es grave que esto llegue al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, no porque
se está pidiendo ayuda a una entidad foránea, ¿no? Sino porque es señal de que el Estado y las instituciones no tienen mecanismos para hacer frente a esta erosión, a este progresivo golpe de Estado, a esta instauración de un régimen autocrático desde dentro. Y aquí es cuando vamos, y quiero abrir un melón importante con dos cuestiones. La palabra facha, fascista, y Vox. Porque ante todo esto que está ocurriendo, debemos iniciar a considerar cuánto es de peligroso seguir manteniendo este gobierno y seguir manteniendo a Pedro Sánchez, que a paso agigantados nos está llevando por ese camino. Está llevando a España por ese camino. Bien. Y lo prioritario que es, y subrayo, lo prioritario que es por encima de cualquier cosa, frenar a este avance reaccionario y autocrático de la izquierda fascista. Sí, de la izquierda y repito, fascista. Porque este tipo de prácticas son las mismas prácticas que perpetró Benito Mussolini en Italia, que entró democráticamente y poco a poco fue erosionando el Estado de Derecho en una carrera cuesta abajo y sin frenos que la oposición liberal no supo ni pudo contener, porque sus prácticas jugaban dentro del marco de la legalidad a nivel formal, pero se ejecutaban a nivel informal como prácticas mafiosas, creando estructuras paralelas, como eran las camisas negras, como eran toda una serie de mecanismos para amedrentar a la población y arrinconar a la oposición y a todo aquel que podría disputarle liderazgo. Un grupo de, podemos decirlo, incondicionales de Mussolini fue quien asesinó a Matteotti, que era su alternativa liberal. Bueno, no, liberal no, de izquierda, ¿vale? Y fue un asesinato que se quedó ahí. Hoy no se asesina, Maduro sí que lo hace, pero antes de llegar a eso, trata de cancelar institucionalmente a sus adversarios políticos, tal como he comentado antes, usando el fiscal, usando el poder legislativo, usando las instituciones de las que tiene posesión, incluso el Tribunal Supremo, para que todo recurso al final sea cancelado, sea desestimado y que al final todas esas instituciones funcionen para él. Entonces, es muy grave que lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado ahora, de haber filtrado estos datos para, supuestamente, presuntamente, perjudicar a la lideresa del PP en Madrid, hacerse con Madrid, eventualmente, ¿no? Que Madrid se convierta en socialista. Pedro Sánchez está obsesionado con que Madrid se convierta en socialista, porque de Madrid al cielo. Si consigue hacerse con Madrid, va a tener mucho más poder también. Va a tener mucho más dinero que repartir, prebendas, políticas que ejecutar, ¿no? Entonces, repito, todas esas son prácticas de corte fascista. Y ya está bien, y repito, esto es importante, ya está bien eso de estar la derecha recibiendo todos esos golpes, todas esas descalificaciones ad hominem de ser ultra, de ser los fachas, etc. Porque en el fondo esas prácticas, prácticas fascistas, ¿quién más las está empleando? Es la izquierda progresista del PSOE. Entonces, ya está bien de dejar en mano del PSOE y de la izquierda mediática el uso exclusivo de esa terminología para referirse solo a la derecha. Ya es hora que la derecha también inicie a señalar el fascismo, las prácticas fascistas, cuando las ejecutan, las ponen en práctica desde la izquierda.
Porque mientras ese término sigue siendo de uso exclusivo y se le siga cediendo el uso exclusivo a la izquierda, no solo a nivel de batalla por el relato y batalla cultural se estará perdiendo, sino que no se estará señalando, no se estará describiendo de una manera precisa la realidad de los hechos. Y es que una cosa es el fascismo ideológico, que podría atribuirse a la derecha, y otra cosa es el fascismo de facto, como práctica mafiosa de extorsión para conseguir la autocracia, para ejercer la autoridad a través de la cancelación. Entonces es importante que la derecha y desde la derecha se mentalicen con iniciar a pronunciar ese vocablo, refiriéndose a la derecha. No le dejéis a la gente de izquierda el uso exclusivo de ese término. Inicien a describir esa realidad tal como es cuando se perpetra desde la izquierda. No caigamos en el error conceptual y sobre todo de seguir alimentando esa falacia, ese error de pensamiento de que fascista igual derecha y que solo una persona de derecha puede ser fascista. No, fascista es toda práctica política que a través de la extorsión y del amedrentamiento, del terror cognitivo, trata de perseguir la autoridad exclusiva y la concentración en una única persona o en un único grupo de todos los poderes del Estado. Y esto es el programa que ha ejecutado Maduro en Venezuela y que a pasos agigantados está siguiendo Pedro Sánchez en España. Razón por la cual yo hoy he mandado, de hecho, un mensaje a Cayetana Álvarez de Toledo contestándole y diciéndole lo siguiente. Ya es hora que cambien la retórica y que cambien el relato. Necesitamos otra batalla cultural. Necesitamos señalar el fascismo allá donde se practica, no allá donde algunos desde la izquierda teóricamente proyectan que debería estar, en teoría. Y esto le decía a Cayetana Álvarez de Toledo y a Sergio Sayas. El Supremo, en el fondo, revela que el gobierno usa prácticas fascistas para cancelar a la oposición, llamándola ultra mientras juega al despiste cognitivo con técnicas de proyección. Creo, Cayetana Álvarez de Toledo y Sergio Sayas, que debéis iniciar a etiquetar a la oposición con el término fascista por sus prácticas e impedir que ellos lo utilicen a su antojo, creyéndose la única autoridad moral para el uso exclusivo de ese término. Ahí es donde debe residir la nueva batalla cultural. Enseñará el fascismo donde de facto se aplica y no donde supuestamente debería estar. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo. Dale un me gusta a este vídeo. Te invito a que le des un me gusta. Publicaré en el otro canal un resumen de este compactado, pero compártelo también. Suscríbete a este canal y por tanto suscríbete al otro. Activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.